respuesta a un recurso que interpuso la sección sindical ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y abre un espacio para que el gobierno de México actúe como facilitador de un acuerdo que resuelva de fondo y de manera definitiva sus demandas que han planteado desde el 2007 en esta huelga. Estaré el día de mañana en esta reunión a las 4 de la tarde en la Secretaría de Gobernación. Agradezco mucho la intervención de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, por supuesto el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, para concertar esta reunión del día de mañana, que yo espero nos permita encauzar por vías institucionales la solución de este conflicto. Reiterar, el día de ayer iniciamos la jornada de vacunación de refuerzo contra COVID-19. Esto es muy importante. Personas de 40 a 59 años de edad. Esto significa que de 59 en adelante ya tienen o tenemos la vacuna de refuerzo, es decir, la tercera vacuna. La importancia de esto es que cada dosis adicional va fortaleciendo la capacidad de respuesta de nuestro organismo ante las consecuencias del contagio, y tiene finalmente el objetivo de regresar a la normalidad nuestras actividades en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Aquí está el doctor Alomía, nos dará el reporte sobre el comportamiento de los contagios en la última semana, pero ese es el objetivo que incorpora en este caso también a adolescentes que cumplan los 15 años en el transcurso del 2022. La jornada tendrá lugar del 24 de enero al 8 de febrero, y tendrán aquellos que no hayan recibido o no, por alguna razón no hayan acudido a recibir la vacuna, estará siempre abierta la posibilidad para ellos. Es fundamental, este es el recurso, el mejor recurso que tenemos a mano para reconducir las consecuencias de la pandemia hacia una normalidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Por supuesto, he llamado a todos los sonorenses convocados en esta etapa a que acudan, y ello pues no nos libera de la necesidad de continuar atendiendo, observando las medidas de carácter sanitario, ya de carácter histórico, que es lavado de manos, uso de gel, toma de temperatura, cubrebocas, etcétera, etcétera, y las medidas de sana distancia. Decirles a ustedes que avanzamos en la edición del 37 Festival Alfonso Ortiz Tirado 2022 en Álamos, y las cosas van afortunadamente muy bien. Fue este inicio muy exitoso, un fin de semana lleno de actividades. Se registraron más de 7,000 visitantes en Álamos, más obviamente estos 7,000 visitantes dinamizan de una manera extraordinaria la economía local, la economía del municipio, pues que tiene ya cuando menos un par de años con el resto del estado, con afectaciones importantes. Lo destacable de esta actividad es que se han dado estas actividades en un marco de un control sanitario muy riguroso. Cualquiera que haya estado en Álamos se habrá dado cuenta que las medidas sanitarias
son rigurosas, que se observa la sana distancia en cada uno de los eventos y que consecuentemente podremos continuar con los eventos del festival sin incurrir en riesgos sanitarios inmanejables. Se llevaron a cabo más de 20 presentaciones artísticas, 9 talleres para niños y jóvenes y 8 exposiciones de escultura y pintura, pero participaron más de 300 artistas de la región. Esta es una cosa excepcional, porque no solo se trata de contratar artistas, se trata también de abrir espacios a la expresión artística local. Y esta participación es lo que va a ir consolidando las aptitudes, la calidad artística de los propios productores del Estado. Así como aspiramos a formar una nueva clase política, también tenemos que formar una clase artística y en este sentido el Festival Alfonso Ortiz Tirado es un espacio extraordinario. En materia de seguridad se encuentran participando 200 elementos policiales, 16 bomberos, 20 vehículos, ambulancias y módulos diversos de la Secretaría de Salud. En el caso del decreto para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, ya se dio un paso con la definición de una serie de disposiciones, pero todavía falta un paso adicional, la burocracia, así es, que es una mayor precisión en las reglas de operación para la internación, la regularización de estos vehículos en el caso del estado de Sonora. Ya está bastante difundido qué vehículos son susceptibles de importación y en cuáles hay restricciones. Lo importante es que se pagará un aprovechamiento de 2.500 pesos que mediante acuerdo con el gobierno federal y los municipios se destinará preferentemente a la pavimentación. Estarán exentos o no exentos, habrá restricción para la importación de vehículos de lujo o deportivos y por supuesto para vehículos blindados. En principio están habilitadas las aduanas de Nogales y San Luis Río Colorado para los trámites de importación, pero dada la extensión territorial del estado de Sonora, casi 180,000 kilómetros cuadrados, bueno, estamos planteando a la agencia aduanal de nuestro país la posibilidad de instalar diversos módulos en el sur del estado, en Hermosillo, en Guaymas, en Obregón, de tal manera que la gente no tenga que desplazarse hasta la frontera. Eso imposibilitaría prácticamente la realización de este trámite. Decirles a ustedes que el día de hoy la Secretaría del Trabajo y el IMSS han publicado un comunicado en el que anuncian la entrega de apoyos solidarios a mineros retirados de Cananea en el marco precisamente del Plan de Justicia para Cananea. Al cerrarse la mina, los mineros que en ese momento trabajaban, por alguna razón inexplicable, la mina no pagaba el seguro social. O sea, un absurdo que se podía permitir, entre comillas, dada la condición de empresa paraestatal. Sin embargo, al privatizarse la mina, esos mineros quedan sin protección social.
el marco, el plan de justicia para Cananea, se los he repetido, es un parteaguas, es un hecho histórico en la vida de Cananea y pretende generar o impulsar una serie de acciones que permitan restituir, pagar el adeudo histórico a la población en general y a los mineros en particular. A esos mineros que quedaron sin protección social, no obstante que ya habían trabajado muchos años en la propia mina, se generó ya un fondo de apoyo solidario integrado con recursos del Grupo México y con recursos del gobierno federal, que permitirá otorgar a los mineros retirados de Mexicana de Cananea SADCB, es decir, la empresa paraestatal anterior, con un monto equivalente a un salario mínimo general mensual por un periodo de 10 años. Este monto se actualizará anualmente con base en la evolución del salario mínimo general. En caso de fallecimiento del trabajador, el apoyo se dará a la viuda, y en caso de fallecimiento de la viuda, se destinaría a apoyar a hijos con alguna discapacidad. Esta es una información muy relevante. Hay ya un padrón integrado levantado por Grupo México, un padrón de aquellos receptores de los servicios médicos, pero ante la eventualidad de que alguno de los beneficiarios, potenciales beneficiarios, no aparezca este padrón, podrá registrarse en una plataforma desarrollada por el IMSS y la Secretaría del Trabajo, denominada Plan de Justicia para Cananea. Ahí vienen los datos y se va a actualizar este padrón. Nadie, absolutamente nadie, se va a quedar fuera. Esta es una medida extraordinaria. Como muchos hilos sueltos que se han quedado en el camino, como la huelga que viene desde 2007, también los mineros retirados vienen con esta demanda histórica y por primera vez se les está garantizando este ingreso, se está garantizando atención médica por primera vez en la historia. El plan de justicia es una cosa excepcional. Vamos a resolver el problema de agua de Cananea, el problema de drenaje, el problema de contaminación. He hablado con Grupo México. Ayer tuve una reunión con la Secretaria del Trabajo, la Secretaria de Medio Ambiente, el IMSS y varias dependencias más. Es una reunión muy amplia por videoconferencia. Ahí se tomaron ya, se hicieron los anotaciones finales a este programa de apoyo solidario, pero hoy tuve una videoconferencia con el ingeniero Javier García de Quevedo del Grupo México y venimos dándole seguimiento juntos a un planteamiento que les hice desde el principio. Primero, hoy las presiones, las demandas de empleo en Cananea se centran obviamente en Grupo México porque es la única fuente de empleo que hay en la ciudad. Entonces, mi planteamiento es que para reducir la presión de demanda de empleo sobre el Grupo México, tenemos que crear fuentes alternas. Y eso es lo que hemos venido trabajando con el Grupo México a través del ingeniero Javier García de Quevedo, que es el vicepresidente ejecutivo del Grupo México, y hemos quedado en lo siguiente: presentar en la Comisión Sonora Arizona las ventajas competitivas que tiene Cananea.
con el apoyo de Grupo México y orientado particularmente a aquellas empresas que tienen una relación comercial con Grupo México para promover su instalación en Cananea. El segundo paso es, cuando menos el planteamiento del gobierno del Estado, es darle valor agregado a la producción primaria de Grupo México en Cananea. Y estamos orientando las actividades con dos rumbos. Primero, la construcción de una fundidora que permita fundir el material que sale de Cananea y que también pueda servir para fundir los materiales de diversas minas pequeñas que están en los alrededores. Y número dos, dar valor agregado a la producción, y en una primera etapa se comenzaría con la producción de lámina de cobre a partir de los materiales que hoy se extraen de Cananea y que salen a granel por el puerto de Guaymas. Estos son pasos lamentablemente lentos, pero hay que empujar todos los días y las cosas finalmente salen, pero no debemos perder la paciencia, armarnos de valor, de perseverancia frente a la lentitud pues de muchos procesos, pero poco a poco y todos los días va goteando una solución, y así vamos a ir avanzando en la solución de muchos de los problemas que todavía tenemos. Bueno, pues comentarles a ustedes que está una manifestación enfrente del Palacio, la habrán notado seguramente. Miren, yo usualmente me bajo a escucharlos. Yo ya me acerqué con ellos y se va a resolver el tema. Pero tenemos que resolverlo con justicia. Históricamente se decía que el problema que se podía resolver con dinero no era problema. Pues ahora sí es problema, porque tenemos la obligación de administrar el presupuesto en riguroso orden de las prioridades sociales. Y no se trata de tirar el dinero nomás para acallar a la gente. El 6 de octubre del 2018 se requisó el servicio de transporte urbano aquí en Hermosillo, y consecuentemente todas las viejas concesiones quedaron extintas. Pero en el acuerdo de extinción se acordó, para salir del paso, darles lo que llamaron un recurso de los ingresos de la nueva concesionaria, de los ingresos del transporte. Se están destinando 6 millones de pesos mensuales para el pago de quienes trabajaban en el transporte y de quienes tenían concesiones en el transporte. Hay personas físicas que tenían varias concesiones y se les dan 700,000 pesos mensuales porque se les extinguió la concesión. Y ustedes saben que una concesión la otorga el Estado mediante un estudio de acuerdo a las necesidades del servicio de transporte, pero puede extinguirse en virtud de las propias necesidades sociales relacionadas con el transporte, que fue lo que sucedió. Entonces, hoy a los ingresos
de la actual concesionaria de transporte se le quitan 6 millones de pesos para pagar a esos ex trabajadores y ex concesionarios cuya concesión se extinguió. Y esto obviamente es en detrimento del servicio, porque el concesionario hace otras demandas que no vamos a aceptar. Ya dijimos que no se va a incrementar el precio del transporte y consecuentemente estamos obligados a administrar. Hay un fondo muy importante para liquidar estas concesiones y no nos vamos a salir de ese fondo porque significaría quitarle recursos a otros programas. Y lo prioritario debe ser invariablemente lo social. Y quitarle recursos al servicio de transporte es degradarlo. Imaginen ustedes que esos 6 millones de pesos no se distrajeran de esos ingresos y se destinaran al mejoramiento del transporte público. Eso es lo que estamos buscando. Ahí, entre los demandantes, hay ex concesionarios que tenían en la concesión la única fuente de ingreso. Y eso tenemos que ser solidarios con ellos, no sosteniendo el pago mensual que se tenía, sino liquidándoles la concesión para que puedan reiniciar un nuevo negocio. Nosotros estamos ofreciendo 500,000 pesos por cada ex concesión. Ellos demandan 1,5 millones de pesos. No hay forma, sin incurrir en una irresponsabilidad que afecte de manera definitiva al transporte. Y yo, francamente, prefiero lidiar con algunos ex concesionarios que degradar el transporte que afecta a toda la comunidad. Así de simple. Ahora, no los vamos a dejar colgados de la brocha. Eso es importante. A los individuales, a ninguno lo vamos a dejar colgado de la brocha, pero mi preocupación mayor es aquella relacionada con ex concesionarios que vivían de ese ingreso. Ahí estamos proponiéndoles un apoyo solidario de hasta 500,000 pesos por concesión para efecto de que inicien una nueva actividad económica, eventualmente de que salgan de algún apuro económico. Hemos ofrecido también acceso a programas sociales del gobierno federal de cualquier tipo, becas, adultos mayores, etcétera, etcétera. Jóvenes construyendo el futuro. Hemos ofrecido acceso a apoyos productivos, a la constitución de cooperativas para que puedan reiniciar un nuevo negocio. Incluso les hemos ofrecido la posibilidad de volver a prestar el servicio de transporte bajo nuevas condiciones. Ese es el marco en el que estamos dialogando con ellos a través de la Secretaría de Gobierno. Así es que eventualmente tendremos que aguantar ahí un poco este ritmo que nos están imponiendo, o esta cuota de tamborazos que nos están imponiendo. Nada que no se pueda administrar emocional y políticamente. Jóvenes, pues es todo. Si no hubiera más asuntos que tratar, pues nos despediríamos. Le doy la participación al doctor Alomía y luego al fiscal, al delegado de la Fiscalía General de la República. Todos los días, como saben, tenemos la Mesa Estatal de Seguridad y parece que la mesa es una reunión de carácter social. Pues no, todos los días, y vamos a empezar a informar
con mayor amplitud, con mayor puntualidad sobre las iniciativas que ahí, las decisiones que ahí se están tomando en la medida que sean compatibles, porque por razones obvias hay otras que requieren de confidencialidad, de tal manera que ustedes estén pues también al tanto de lo que ahí está sucediendo. Esta semana hay operativos permanentes en Obregón, en Guaymas, en Caborca particularmente, y todos los días hay resultados. El día de hoy le pedimos al delegado de la Fiscalía General de la República que nos acompañara para que nos compartiera los resultados de acciones que son conjuntas. Puede estar el delegado de la Fiscalía presentándolas, pero participa invariablemente el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Policía Estatal de Seguridad Pública. En otra ocasión vendrá la fiscal, pero también respaldada por una acción de conjunto de todas las dependencias que participan en la mesa de seguridad, buscando optimizar la coordinación para mejorar los resultados. Entonces, el doctor Anomía y luego el delegado de la Fiscalía, Omar, nos acompaña el día de hoy, siempre es grato tenerlo. Muy buenos días con todas y con todos. Vamos a actualizar el comportamiento semanal de la COVID-19 en el Estado. En la primera diapositiva verán ustedes información que publicábamos el viernes pasado y que tiene que ver justo con los niveles de riesgo para los cuales están clasificados los diferentes municipios durante esta semana. Ya veíamos en el mapa nacional que toda la región del noroeste de México, pues obtuvimos un nivel de riesgo en color naranja, es decir, alto. En el caso de Sonora, lo pueden ver ustedes en la puntuación, entramos a ese nivel de riesgo, pero entramos en un nivel bastante bajo para ese riesgo, es decir, con 21 puntos. El riesgo alto naranja recorre un rango que va desde los 20 hasta los 29.5, ¿sí? Entonces estamos en un 21 y con esto obviamente es importante hacer el llamado a la población para continuar manteniendo las medidas de mitigación y prevención que nos permitan en un momento no solamente mantener un riesgo alto, digamos, basal, sino además potencialmente poder en algún momento regresar a la marina. Ahí pueden ustedes ver también concomitantemente de manera congruente pues cuáles son los municipios que en su momento incrementaron ese nivel de riesgo. Destaca de manera particular San Luis Río Colorado, que es el que tuvo el incremento, digamos, más significativo. Se está trabajando con ellos para que puedan implementar a cabalidad las medidas de mitigación y entonces puedan también contener obviamente la escalada de este riesgo. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí sí tenemos un dato alentador, una buena noticia, que en todo caso representa claramente la desaceleración. Creo que no sale en esta pantalla, pero en una pantalla chiquita ustedes lo pueden ver, como nuestra curva epidémica. Sí, un poquito para que se aprecie. A la izquierda. A ver si la pueden poner en la gráfica. Aquí en la pantalla, para la otra, para la derecha es. Bueno, acá no se proyecta. Bueno, van a tener que voltear, pero aquí es importante destacar este quiebre que nos permite un dato alentador, simple y sencillamente alentador. Adelante. Es correcto, porque esto nos habla directamente de la desaceleración que ha tenido, confirmada por esta imagen, la transmisión. Es decir, tenemos una menor carga de enfermedad en la última semana con datos completos y obviamente esto ya cambia la tendencia que estábamos viendo de la semana 52 a la 1 y de la 1 a la 2. En la siguiente diapositiva, cuando vemos desagregada esa línea y vemos cómo está el comportamiento clínico de la enfermedad, es decir, los casos leves y los casos graves, pues bueno, notamos también para la semana 2, vean ustedes cómo hay una disminución en la altura de la columna y a la vez también continúa la presentación de casos leves con mayor cantidad, es decir, 96% de los casos siguen siendo leves, seguimos sin tener un incremento de los casos graves y ahí también vemos esa desaceleración en la transmisión que notábamos en la curva anterior. En la siguiente diapositiva podemos ver el comportamiento específico de los casos hospitalizados, de los casos intubados
y de las lamentables defunciones. Vean ustedes la diferencia. A diferencia de los casos en total confirmados, decíamos la mayoría leves, cuyo incremento fue de la semana 52 a la 1 de un 149%, un descenso ahora de la semana 1 a la 2 de menos 5%. Aquí podemos ver cómo los casos no se han incrementado, en este caso los casos graves, que es precisamente la línea roja que ven ustedes en pantalla. Muchas gracias, ¿no? La línea roja que ven ustedes en pantalla, y menos aún las defunciones y los intubados siguen en una estabilidad, inclusive las defunciones con una tendencia descendente. Si vemos la siguiente gráfica, aquí se expresa justo en la ocupación hospitalaria. Es un gráfico, si vemos la siguiente, por favor, es una gráfica en donde podemos notar cómo la demanda de camas, en este caso generales, pues si bien es cierto, tuvo un incremento ligero en lo que vemos en las últimas semanas, vamos a poder notar cuando nos compartan la gráfica que tenemos una estabilización en los últimos, ahí está, una estabilización en los últimos 3-4 días, manteniendo una ocupación del 39%, por lo tanto una muy buena disponibilidad y una capacidad de respuesta hospitalaria todavía suficiente, sobre todo para las presentaciones graves que estamos viendo. Y si vemos la siguiente diapositiva, donde son los casos más críticos, todavía encontramos mucha mayor estabilidad y prácticamente ningún incremento, teniendo el 86.3% de las camas con ventilador aún disponibles. Y esto nos sigue inclusive dando la evidencia de cómo se está comportando la enfermedad, que en este caso es con muy pocos casos graves y la gran mayoría de ellos. Las últimas dos diapositivas nos enfocamos a la situación específica de Álamos. Vean ustedes cómo lleva el comportamiento similar a lo que estamos viendo en el estado, es decir, la semana 1, en donde sí hubo un incremento, pero en la semana 2 volvemos a ver nuevamente esta tendencia descendente, esta desaceleración en la transmisión, y es muy importante comentar que ni la semana 1 ni la semana 2 tienen todavía que ver absolutamente nada con el Festival Alfonso Tirado, que apenas inició este viernes pasado. Cualquier comportamiento asociado al festival lo estaremos recién registrando entre la semana 4 y la semana 5. Vamos a estar midiendo y estamos haciendo mediciones muy constantes. Pero una de ellas, y que la hacemos diarias, la siguiente y última, por favor, tiene que ver con el monitoreo muy específico de los casos graves, las hospitalizaciones, los intubados y las defunciones, tanto de todo lo que se parezca a COVID, es decir, el síndrome COVID, donde entran todas las personas que presentan una infección respiratoria aguda grave o aguda leve, así como también de los casos que se están confirmando específicamente a COVID. En ninguna de las dos gráficas vemos ningún incremento. Reitero, si de haber un incremento a consecuencia del FAO, lo empezaríamos a ver todavía a mediados o fines de esta semana, y es lo que vamos a estar monitoreando, pero en este momento el comportamiento en Álamos es un comportamiento controlado, y obviamente se va a continuar con el operativo de prevención que se ha implementado en la región, en donde es el único municipio que en este momento en el estado estamos solicitando el 50% de aforo, y es un aforo que se está trabajando para mantenerse, y así ha sido desde el inicio. Gracias. Nada más aquí agregar que el corte de contagios en Álamos se está haciendo cada 12 horas. De tal manera que en el momento que se registrara una variación sensible, modificaríamos de inmediato el programa de actividades del festival. De ser necesario, se suspendería cualquier actividad. Este monitoreo es lo que nos permite garantizar que la afluencia, no obstante que está permitida en el 75%, la mantenemos en el 50%. Y si hubiese una variación sensible, se reduciría. Llegaríamos al grado o bien de transmitir solo por plataformas digitales o de cancelar. Estamos sumamente pendientes para garantizar que la evolución del festival se dé en condiciones adecuadas de seguridad para los asistentes. Mi estimado doctor, adelante, Francisco Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República. Adelante. Muchas gracias, señor doctor. Buenos días a todos. Es un examen, es una exposición de resultados del 17 al 24 de enero de este año.
En Hermosillo obtuvo esa cantidad tan grande de medicamentos controlados. Muy probablemente se hayan sustraído ilícitamente de algún nosocomio, de alguna situación. En estas investigaciones estamos. También en San Luis Río Colorado se aseguraron 4 fusiles de asalto, 2 armas de fuego cortas, cartuchos y cargadores. En esto se llevó a cabo en una diligencia de cateo que se realizó por parte de la Fiscalía General de la República. Ahí tienen ustedes el resultado. En Hermosillo, No, pero no salió la foto anterior. Vean ustedes, en un cateo, lo que se observa. Y puedo agregar que hay cateos todos los días y que todos los días se obtienen resultados de aseguramiento de armas. Tenemos un problema grave de armas en el Estado. Y las armas es lo que le da capacidad de fuego a las organizaciones criminales. Por eso tenemos que combatirlas desde su ingreso a nuestro país. Estados Unidos es sumamente permisivo en la adquisición de armamento prácticamente de cualquier calibre, cosa que no sucede en nuestro país. Por eso, una vez que son introducidas a Sonora de manera legal o ilegal, pues tenemos que combatir su posesión, porque es lo que fortalece a las organizaciones criminales. Tenemos que destacar, vamos a presentarles a ustedes también un informe. Se tomó esa decisión en la mesa de seguridad, les decía, de dar información, si no todos los días, de manera frecuente, de manera sistematizada, para que ustedes estén al tanto. Una de las cosas que se les presentarán hoy, mañana, pasado, son los antecedentes de las personas que han sido asesinadas, que han sido ejecutadas. En una altísima proporción tienen antecedentes de carácter criminal. En algunos casos nos habla de una auténtica carrera criminal marcada por 2, 3, 4 ingresos a la cárcel por cuestiones de droga, por cuestiones de violencia, narcotráfico y en algunos casos incluso hasta por homicidio, que por alguna razón han recuperado la libertad y regresan, salen de la cárcel, van a ver, les vamos a presentar la información, y a los 2, 3, 4, 5 días terminan asesinados. Nada justifica, por supuesto, un asesinato, pero en un entorno de criminalidad, los riesgos de ser víctima de un acto de violencia son obviamente mayores. Adelante. Muchas gracias. También debo decirles que en el tramo carretero de Hermosillo Guaymas se localizó una toma clandestina de hidrocarburos con varios bidones que contenían 17.233 litros de gasolina, varios tampos de 200 litros, así como mangueras y bidones. Esta gasolina se hizo el trasvase a Pemex, ya está depositada. También en Altar se aseguraron 10 fusiles de asalto, 5 armas cortas, 4.007 cartuchos, radios de comunicación y 2 vehículos, uno de ellos con blindaje. Esta diligencia, esto se obtuvo de una diligencia de cateo que se llevó a cabo por parte de la Fiscalía General de la República. 10 armas de asalto, 7 cartuchos. 4.000 cartuchos. La siguiente, por favor, para que vean el armamento, armas de asalto.
fusiles de asalto de alto poder, radiocomunicación. Adelante. Aquí. Vean ustedes, en un cateo. Se han hecho ya 3 cateos en Alta. Y en los 3 se han encontrado, se han asegurado armas. Obviamente este es relevante por el número de armas largas, por eso lo presentamos aquí, pero también por el aseguramiento de vehículos blindados que no se utilizan para actividades inocentes. También en Guatabampo se incautaron 399.610 pastillas de fentanil que venían ocultas en un tractocamión procedentes del estado de Sinaloa. En Nogales se aseguraron 2 fusiles de asalto, cargadores, 3.769 cartuchos. En Cajeme se aseguraron también 2 fusiles de asalto, cargadores, cartuchos. En Nogales se aseguraron 2.521 envoltorios con marihuana y 90 envoltorios con metanfetamina. En Sonoita se aseguraron 180 kilos de cocaína, 39 kilos de metanfetamina, 51 kilos de heroína, 65 kilos de pastillas fentanil, 2 kilos de cocaína y 1 kilo de una sustancia amarilla no identificada todavía. No creo que sea necesario ir al laboratorio para confirmar nuestra sospecha, pero estamos planteando al delegado general de la Fiscalía, al delegado de la Fiscalía General de la República, que asigne este avión al gobierno del estado. La idea es convertirlo en ambulancia y que preste el servicio en la zona serrana y sur del estado. Bueno, también en otro cateo que se llevó a cabo en Natal, se aseguraron 15 fusiles de asalto, 2 armas cortas, 674 cartuchos, envoltorios con metanfetamina y con marihuana. Asimismo, chalecos tácticos, pecheras, 18 placas balísticas. En esta acción se detuvo a 8 personas, 3 de ellas menores de edad. Había 7 procedentes del estado de Durango y 1 del país de Honduras. Estas son el armamento incautado en ese cateo. Vean ustedes. Vean ustedes. 3 menores de edad son de 16 y 17 años. Este es, en uno de estos vehículos es blindado. ¿Sí? En total, pues, tenemos una incautación de 400.452 pastillas psicotrópicas fentanil y 352 kilos de narcóticos, 38 armas de asalto, 20 armas cortas, 157 cargadores, 10.174 cartuchos, 38 vehículos, una aeronave y 17.232 litros de gasolina. Los resultados concretos son, en las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República, 69 carpetas de investigación iniciadas, 14 audiencias de control, 17 personas vinculadas a proceso, 7 sentencias condenatorias y 5 diligencias de cateo. Señores, esta es en parte la actividad de la Fiscalía General de la República, Delegación Sonora. Muchas gracias. Gracias. Este es el saldo de una semana. Y no estamos incorporando minucias. Que una arma corta, que otra arma corta, que no. Estamos lo de más alto impacto.
¿Cuántos vehículos son en la semana? 30 vehículos. Todos los días le mando clientes aquí al Vegas. Son vehículos asegurados. ¿Y qué sentido tiene que estén ahí llenando corralones y deteriorándose cuando pueden prestar alguna utilidad? Como en el caso de la avioneta. Hagan con la avioneta de inmediato lo que se requiera para dar sustento a la carpeta de investigación y asígnensela al gobierno del estado, la vamos a habilitar y va a prestar servicios de ambulancia. Y vamos a hacer lo mismo con los vehículos, porque en todos lados nos piden ambulancias. No hay, y pues tampoco tenemos recursos. Entonces, pero tenemos una necesidad y tenemos que buscarle salida. Ya le encontramos el caminito que nos corresponde a nosotros, doctora Lomía, por eso está Omar acá, apoyar con el gasto necesario para hacer las adecuaciones y mandar una ambulancia por un lado, otra por otro. En todos lados se necesita y vamos a ir avanzando. No tenemos presupuesto, pero no nos vamos a cansar de tocar puertas, ventanillas, de tal manera que vayamos construyendo soluciones. Ahí vamos, poco a poco. Bueno, jóvenes, no habiendo más asuntos que tratar. Y muchas preguntas. Bueno, pues, qué barbaridad. ¿Procedemos, no? Sí, claro. Muy bien, Michelle Rivera. Gobernador, buen día. Buen día, Michelle Rivera, Grupo Fórmula Nacional. Gobernador, hablando de temas de seguridad y con estos resultados en una semana que suenan bastante contundentes, el día de ayer el dirigente del Movimiento Ciudadano exhortó al gobierno a sumarlos a ellos y expertos también para tomar estrategias en temas de seguridad, considerando que las estrategias que se han retomado federales para el gobierno del Estado son fallidas. Su opinión, y también comentó el dirigente del Movimiento Ciudadano, Manuel Scott, que no se ha reunido con partidos de oposición, lo que pues merezca su comentario sobre el tema. Y si nos permiten el tema de salud, si nos puede confirmar el secretario de Salud cuántos casos confirmados de la variante Omicron ya hay. Eso les ha hablado de posibles casos, saber si ya hay algo pues, más certero sobre los resultados que se han hecho recientemente. Gracias. Tenemos obviamente problemas de seguridad y logramos estabilizar la situación en algún municipio y luego vienen picos de violencia muy explicables cuando vemos la facilidad con la que hoy presuntos criminales se hacen de un armamento. No podemos hablar de una estrategia fallida. Sí podemos hablar de la necesidad de mejorar resultados, pero esto no significa que no vayamos avanzando. En el caso de Obregón, estaré la próxima semana por allá. Presentaremos ya no solo el recurso del estado de fuerza que se ha venido incrementando, sino un programa de carácter preventivo que nos permita ir sentando las bases de una solución de largo plazo, particularmente en aquellas colonias marcadas por los mayores hechos de violencia, particularmente el mayor número de homicidios. Lo vamos a presentar la próxima semana en Obregón y lo vamos a presentar también en San Luis Río Colorado. Vamos avanzando, no hay regateos en el esfuerzo, la colaboración de todas las dependencias federales, nuestro reconocimiento al Ejército, que pagan esa colaboración con vidas, a la Marina, la Guardia Nacional. El presidente ha ofrecido
agregar a los 3,000 elementos ya existentes 1,000 elementos más de la Guardia Nacional en el transcurso del año, 1,000 elementos adicionales de la Guardia Nacional, y ha ofrecido también duplicar el número de instalaciones de la Guardia en el Estado. Eso es histórico. Recuerden ustedes que la Policía Federal se amontonaba en hoteles que no pagaban y que terminaban expulsándolos. Entonces, no estamos resolviendo de un día para otro, porque en materia de seguridad, pero prácticamente en ningún ámbito hay atajos, mucho menos varitas mágicas. En el caso de Caborca, por ejemplo, tuve una reunión el sábado con un grupo de empresarios muy comprometidos, y el primer acuerdo es que le van a meter recursos para construir unas instalaciones, una base del ejército que nos va a permitir contar con 500 elementos adicionales. Tienen años construyendo esa instalación y primero consiguieron el terreno, luego la mina les ayudó para construir la barda y luego, pero tienen años. No, también se requiere la colaboración empresarial en este momento en el que las limitaciones presupuestales no le permiten cumplir al gobierno del Estado el compromiso de construir esas instalaciones militares que yo ofrecí al secretario de la Defensa Nacional. Antes de saber cuál era la realidad presupuestal, abrí la boca y le dije: de cuenta del gobierno del Estado corre la construcción de esas instalaciones. No tenemos recurso, pero hay capacidad de gestión. Los empresarios, sin regateos, debo reconocer, un grupo extraordinario de empresarios. De veras que voy consolidando la extraordinaria impresión que tengo de los empresarios, sonorenses. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, dieron un apoyo excepcional. En algunos municipios como San Luis y Nogales, Caborca, se hicieron cargo al 100. Guaymas, se hicieron cargo al 100 del rescate de las escuelas. Y las primeras escuelas que estuvieron a punto para ser reabiertas fueron aquellas adoptadas por los empresarios. Ahora en el caso de Caborca, y eso es para abrir boca, para comenzar, porque estamos trabajando ya en un plan de colaboración empresarial de excepción, que inicia con su compromiso de patrocinar el costo total de estas instalaciones militares que le van a dar a la zona 500 elementos adicionales del ejército mexicano. En el caso de los partidos, me he reunido con todos los grupos parlamentarios. Hace una semana, un poco más, me reuní con los líderes de los partidos de la coalición que me apoyó en la construcción del triunfo que obtuvimos en el año pasado, pero registro, y es un pendiente. Lo importante es que estoy siempre abierto, que con independencia de las diferencias, entendibles diferencias que tenemos, tendré invariablemente interés en un diálogo y en una relación cercana con todos los partidos. Mi respeto, mi vocación democrática me permite entender la necesidad de una comunicación permanente con todos ellos. Así es que resolveré esta comisión, mi estimada Michelle. Gracias. Muy bien. Por acá, Katia Félix, Queda candidatura. registrado, por favor, ahí el compromiso para Álvaro Bracamontes que hagamos la convocatoria, ¿no? Adelante.
crimen de la periodista Lourdes Maldonado en Baja California, ¿qué opinión le merece que Baja California cuente con un mecanismo de protección estatal para ella y que ella se encontraba dentro de este mecanismo, que ella expuso al presidente de la República que su vida estaba en riesgo y hace unos días Lourdes Maldonado fue asesinada? Y otra preguntita, las escuelas públicas, tenemos conocimiento en el equipo del bibliotero que las escuelas públicas están pidiendo una cuota a los padres de familia de 200 pesos para pagar el internet y la limpieza de las escuelas públicas en Sonora. Si nos podría dar información al respecto, si está haciéndose cargo el gobierno o no del internet y el mantenimiento y limpieza de las escuelas. Bueno, el crimen de cualquier persona será siempre lamentable. En el caso de la periodista, doblemente lamentable si las investigaciones concluyeran en que fue en el cumplimiento de su tarea profesional, que en este momento no hay una conclusión. Nuestra solidaridad. En el caso de Sonora, es evidente que tenemos que fortalecer todos los mecanismos de protección a víctimas. No solo en Baja California, tenemos que revisarlo, hacer lo propio aquí en el Estado para que aquellas personas que se encuentren sujetas a un servicio de protección en virtud de su tarea profesional periodística o de su activismo social tengan garantizada la seguridad en todos sus términos. En el caso de las escuelas públicas, no registro el dato. Le pido desde aquí, por favor, a Aarón Grajeda que nos presente un reporte, se los compartiremos. Pero estamos en un proceso de establecimiento de servicio de internet en todas las escuelas públicas del Estado. Una colaboración del gobierno federal y del gobierno estatal. La pandemia, entre otras cosas, puso en evidencia el rezago que se tiene en esta materia. Las clases a través de diversas plataformas digitales exhibieron las limitaciones que tienen las escuelas y los propios estudiantes. Si fuera el caso de que estuvieran pagando alguna cuota para cubrir los costos de internet, pudiera ser explicable. Lo vamos a revisar en tanto cubrimos al 100% con recursos presupuestales el servicio de internet en todas las escuelas. Mientras eso sucede, le pido al secretario de Educación que revisemos el tema y a la Secretaría de Hacienda que hagamos un esfuerzo por liberar a los padres de familia de cualquier cuota que se esté cobrando, se les estuviera cobrando, no tengo el registro, lo reitero, para cubrir un servicio de esta naturaleza. Por allá Javier Villegas, por favor. Gobernador, en relación a las reuniones que está sosteniendo con Javier García de Quevedo, ¿hay algunas cantidades, inversiones ya específicas aquí para Sonora? Inversiones. Y si hay proyectos para Empalme específicamente, porque en su momento se hablaba de una fundidora en Empalme. Esa es una pregunta. La otra es, ¿cuáles son los acuerdos que se tienen con la tribu Yaqui en torno a los bloqueos de la carretera? Porque parece que se hacen acuerdos, pero más tardan en hacerse los acuerdos que los yaquis otra vez en bloquear la carretera. Gracias. Mira, lo platicado con Javier García de Quevedo son 3 inversiones. Primero, una fundidora que, como decía, permita procesar el material extraído de la mina
y de minas, pequeñas minas que existen en el estado y no hay capacidad de fundición. Número 2, la promoción del establecimiento de inversiones en Cananea, con el objetivo de generar empleos adicionales a los que ofrece la mina. En el caso de Empalme, estamos nosotros visualizando a Empalme como una zona conurbada con Guaymas, San Carlos. Vamos a construir el próximo año un bulevar que va a vincular de manera digna, moderna, a Guaymas con Empalme, de tal manera que se borre esa división política ahora tan notoria en virtud de la precariedad de las vías de comunicación que los unen. Y Empalme a ser beneficiario del impacto de la modernización del puerto de Guaymas. Tengo ya en curso una inversión, va caminando todo muy bien, de 1.900 millones de dólares. Ya pues he soltado un que otro dato, pero quiero que tengamos amarrados todos, absolutamente todos los permisos, licencias y demás, para presentar ante ustedes, como lo hicimos en el caso de la planta solar de Puerto Peñasco, que con toda formalidad presentemos eso. Vamos a presentar con toda formalidad el tema de aduanas, que se va a modernizar también la aduana del puerto de Guaymas. Vamos a presentar la propia modernización del puerto, etcétera, etcétera. Viene el secretario de Marina el próximo jueves aquí a Sonora. Él es el responsable de todo el proyecto de modernización del puerto. El presidente se lo ha encomendado la coordinación, no la construcción, la coordinación a la Secretaría de Marina, y el secretario almirante secretario ha tenido la deferencia de programar una visita para que revisemos juntos aquí el proyecto. Viene a Hermosillo. Estamos muy avanzados, pero no suficientemente maduro como para presentárselos como lo hicimos en el caso de la planta de energía solar, pero estamos a días de estar en posibilidades de informarles con todo detalle de lo que vamos a hacer ahí. En el caso de los yaquis, miren ustedes, tengo muy buena relación con ellos. Saben que soy parte de un proyecto solidario y comprometido con la etnia. El proyecto del presidente López Obrador, que ha impulsado el Plan de Justicia Yaqui, como decía en la conferencia hoy en la mañanera, va a tener inversiones por alrededor de 10-12 mil millones de pesos este año. Sin embargo, los gobiernos estatales que me precedieron se esmeraron en impulsar la división de los grupos, y cuando no lograban un acuerdo para alguna iniciativa, lo dividían y lo conseguían el acuerdo con el grupo dividido. Y luego llegó otro gobierno que quiso otro acuerdo, no lo consiguió con ninguno de los dos representaciones existentes y lo subdividieron adicionalmente a grado tal de que en algunos pueblos hay hasta 3 representaciones. Mi mayor interés es impulsar la unidad, no solo porque nos facilitará la negociación, sino porque la división va en contra de los propios intereses de los yaquis. Una etnia dividida puede ser tranquilamente víctima de intereses ajenos a los de su comunidad. Entonces, hablamos con un grupo y logramos el acuerdo de su retiro
y llega otro grupo distinto al relevo. Pero también hay que recordar que uno de las tomas de la carretera viene desde 2010. Tiene 11, 12 años. Y los vamos a retirar, pero de manera política, porque retirarlos por la fuerza, pues sería relativamente fácil, pero tampoco vamos a tener a un pelotón ahí de la Guardia Nacional evitando que se reinstalen. Es como en el caso de la toma de las casetas. Si no hay una solución política, no es sustentable, no es perdurable, no es eficaz. Por eso tiene que haber una solución política y en eso estoy trabajando. Debo decirles a ustedes que no he regateado tiempo para atender personalmente la interlocución con los yaquis y voy a donde sea necesario, pero teniendo la preocupación de construir soluciones políticas que nos permitan garantizar el no retorno a la vieja normalidad de la toma de carreteras. Nos acostumbramos después de 10 años. Estoy proponiendo en el caso de la etnia yaqui un parador carretero. Ellos demandan un pago por derecho de vía y la verdad es que es justo. Autoridades dicen que ya se les cubrió, sin embargo tampoco pueden probar que lo hicieron. No sé si habrá sido de alguna manera irregular ese pago. El hecho es que no pueden probar, no hay registros de que se haya hecho ese pago. Y con este parador carretero, los ingresos se van a destinar a programas de carácter social para la etnia. ¿Qué es lo que la etnia quiere? O sea, la etnia quiere para tener para gasolina, para moverse cuando se presenta algún enfermo, cuando haya alguna persona fallecida, tener para apoyarlo con el féretro, con cosas realmente elementales que nadie puede decir que no tengan derecho. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, construir con ellos una solución definitiva. Debo decirles a ustedes que he encontrado en ellos apertura, comprensión, dureza, son firmes, son combativos, pero son abiertos. Y en esa apertura es donde está la posibilidad de construir una solución. A mí no me sorprende que un negociador sea duro, lo son los empresarios en cualquier negociación, porque no habrían de ser duros los yaquis en la negociación. Lo que importa es que no están cerrados. Y en esa apertura o en esa no cerrazón está la posibilidad de construir una solución paso a paso. Tenemos muchos problemas añejos y mientras más viejos, más arraigados, sus raíces son más profundas. Entonces, perseverancia, no bajar la guardia, no cansarse, no perder la paciencia y no perder las ganas de construir soluciones. Ahí voy, jóvenes, no me voy a pandear en el camino. Gracias. Carlos Briones, Bueno, yo creo que... ¿Gobernador? Sí, gobernador. Adelante, dos más, sal. Sí, gobernador, respecto al caso de Baja California, de la colega asesinada, ¿por qué no ir más allá aquí en Sonora? Tengo entendido que recientemente firmó un convenio con Alejandro Encinas sobre el tema de convenio de protección a líderes y protección a periodistas. Pero ¿por qué no ir más allá aquí en Sonora? En el Congreso se ha intentado meter una ley de protección a periodistas, pero bueno, se ha quedado algunos colegas que aquí veo han participado en ese asunto. ¿Por qué no impulsarlo aquí en Sonora y más allá?
respecto. Lo reviso con mucho gusto. Sí, ¿estaría dispuesto a apoyar? Lo reviso con muchísimo gusto. Si es en el ánimo de garantizar seguridad por el desempeño profesional a los periodistas, por supuesto que sí. Lo revisamos. Okay, muy bien. Otra pregunta rápidamente. Grupo México, tengo entendido, ya tiene un proyecto sobre una fundidora de metales en Guaymas. Ya tiene ahí un proyecto que el gobierno federal anterior, pues creo que lo detuvo al respecto. Y bueno, en este caso, pudiera aterrizarse o ya juntar fuerzas ahí con Grupo México, pues bueno, porque ellos ya tienen el proyecto ya hecho, ¿no? Prácticamente. Y si en el tema de las fotoceldas también, también que apoyaran al turismo, también va a apoyar a la pequeña minería, pudiera ser el proyecto. ¿Apoyar a la pequeña minería? Porque el Grupo México ya tiene sus propias plantas, no ocupa, pero la pequeña minería, esa sería mi pregunta. Sí, mira, no tengo datos si anteriores administraciones detuvieron proyectos. Si ese fue el caso, sería lamentable porque la responsabilidad de un gobernador es, entre otras, promover la inversión, porque la inversión genera empleo y en la generación de empleo es donde gana el gobierno. Cada empleo generado es un problema menos que se tiene en el Estado. Esa es mi visión. Hay un proyecto, anteproyecto, cuando menos en Nacosari, y pudiera ser también el caso de Guaymas, pero finalmente la decisión la tomará obviamente el Grupo México. ¿Qué me dirá Grupo México? El costo de traslado de los materiales a granel a donde esté la fundidora, pero la ventaja del puerto de Guaymas es que es la vía natural de salida para la producción de cobre de Grupo México, y ahora con la modernización del puerto pudiera eventualmente resultar la mejor opción, pero esa es decisión de ellos. La verdad es que yo podría tener alguna preferencia, pero en primer lugar, mientras se establezca en el Estado, no me voy a poner los moños. Luego, si tengo oportunidad de reorientar hacia las zonas de mayor rezago en términos de empleo, obviamente lo intentaré, pero partiendo de que cualquier inversión en el Estado es más que bienvenida. Miren, el caso de la pequeña minería es todo un reto. Ahí estamos trabajando en la organización de cooperativas. Es imposible, es muy difícil la sobrevivencia de un pequeño minero con su propio esfuerzo, con su propio capital, con su propia capacidad técnica. En la suma de esfuerzos podemos conseguir mayor capacidad de conjunto, pero también mayor viabilidad financiera para apoyar sus proyectos. Estamos trabajando bajo esa modalidad y vamos a dar resultados y estaremos informándoles a ustedes. Muy bien. Luciano Sabatini y cerramos con Tania Vázquez. Luciano Sabatini, de Tuzón, gobernador. Con estas negociaciones con los líderes del sindicato minero de la sección 95, se aseguraría que no va a haber, o hay la palabra de ellos, no va a haber más bloqueos carreteros en esa zona con todo lo que se provocó en la pasada semana. También con respecto a la vacunación, ahora que he estado estos días supervisando, ¿cómo hay la posibilidad de, más allá de lo que contempla el Plan Nacional de Vacunación, de iniciar vacunación o con gestiones estatales, como se ha hecho en otros estados, de iniciar vacunación para menores de 15 años, que sea en otros estados y desde luego en otros países? Y le quería preguntar muy concretamente al secretario Alomía, con el comportamiento de la pandemia que nos explicaba ahora, si ya se puede concluir que el pico, que ya hemos pasado el pico de esta ola de contagios por el comportamiento y ya estaría, pues bueno, más alejado el riesgo de pasar incluso a semáforo rojo
si estaría descartado el riesgo incluso también de tener que cerrar actividades pasando semáforo rojo, en el análisis de los números que usted nos daba. Gracias. Bueno, ya superamos una etapa crítica en la negociación con la sección 65. Esta negociación corresponde obviamente a instancias federales, pero pues me hago presente tratando de sumar mi esfuerzo como principal interesado en que la demanda de la sección 65 pues legítima, aún legítima, no cause mayores consecuencias a las y los sonorenses. La instalación de esta mesa el día de mañana va a ser un gran paso, porque el gobierno asume oficialmente la condición de facilitador de la negociación de la sección 65 con Grupo México, que es lo que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes de entrar al fondo del asunto. Yo espero que la instalación de esta mesa que presidirá Alejandro Encinas tenga buen curso. Por lo pronto yo estaré pendiente. Creo que cuando hay disposición al diálogo no hay razón para tomar vías no institucionales en la defensa de un derecho, por legítimo que sea. Si hubiese esa razón sería entendible, pero abriendo apertura y disposición de tres instancias fundamentales para la materialización del diálogo, como es la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y el propio Gobierno del Estado, quedaría desde mi punto de vista cancelada, sería innecesaria el recurso de acciones como las que vimos la semana pasada. Entraron los del 5%, Muy bien. señor. Cerraríamos. Entraron los del 5%. Mira, en el caso nada más por tratarse de Cananea, en el caso, yo creo que en Cananea tiene que entrar en la agenda todos los temas que son motivo de conflicto político, económico, social, porque si no, cualquier problema que quede va a contagiar, va a seguir contagiando anímica, política, económica o socialmente a la comunidad. Y Cananea hace décadas que no tiene paz y ya la merece, pero para conseguirla requerimos incluir en la agenda todos los puntos motivo de conflicto. Cerraríamos con Tania Vázquez, la última pregunta. La vacunación. La vacunación, adelante, doctor. Sí, mucho gusto. Recordemos que la Estrategia Nacional de Vacunación es una estrategia federal, está definida justo por este grupo de expertos nacionales e internacionales, quienes son los que a través del análisis de la información definen cuáles son los grupos de mayor riesgo que de enfermar, pudieran obviamente desarrollar enfermedad grave y por lo tanto fallecer. De ahí viene la priorización de los diferentes grupos que la hemos visto implementarse durante el último año. En este momento se está enfocando precisamente al refuerzo, a esa tercera dosis o dosis de refuerzo, precisamente en esta población de mayor riesgo. Se considera que es más prioritario llevar el refuerzo a los mayores de 60, mayores de 50, mayores de 40, como ya inició en el estado de Sonora, que todavía en su momento poder llegar a poblaciones de menor edad, que además han demostrado en la evidencia científica, no solamente nacional sino internacional, que son los grupos de edad menos afectados por la pandemia, menos afectados tanto en transmisión como en afectación poblacional. Déjenme agregar en este tema que no tenemos contemplada una iniciativa particular estatal de vacunación. Tenemos un respaldo extraordinario del gobierno federal, extraordinario. No tenemos queja. Consecuentemente, sería innecesario. Preferimos sumar en todo caso nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, los eventuales recursos que pudiéramos
destinar a una iniciativa de esa naturaleza al extraordinario esfuerzo que está haciendo el gobierno federal y en el que se suman dependencias que tienen una capacidad logística imposible de conseguir en el Estado. Me refiero a la Secretaría, al Ejército, me refiero a la Marina, a la Guardia Nacional, a la propia Secretaría de Seguridad y otras dependencias que han participado en el proceso de adquisición, distribución y aplicación, conservación y aplicación de vacunas. Bueno, el IMSS, el ISSSTE son, bueno, dependencias federales. Muy bien, adelante. Tania Vázquez, Imparcial. Gobernador, para conocer su opinión de las manifestaciones que en los últimos días han realizado trabajadores del ayuntamiento y jubilados y pensionados para exigir soluciones al gobierno municipal, y por otro lado sobre la venta de los dos estadios de béisbol, ¿cuál fue el destino de estos recursos? Había mencionado anteriormente que detallaría esta información. Gracias. Bueno, en el caso del tema de los jubilados y pensionados, lo mismo que en el resto de cualquier otro problema que se presente, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Diálogo, apertura y disposición para escuchar los planteamientos de quienes tienen una demanda, evaluarlos, ponderar su viabilidad, su razón y concluir con una respuesta basada obviamente en el respeto a los derechos, en este caso de jubilados y pensionados, pero también sustentada en la mejor disposición por parte de la autoridad. En el caso de la venta de los estadios, bueno, serán inaugurados en la próxima visita del presidente López Obrador. Efectivamente, el gobierno federal adquirió estos estadios para evitar su venta a particulares y que se preservaran en el ámbito del patrimonio público. Esa fue la razón fundamental. El argumento que se dio en aquel momento es que sus ingresos se destinarían a fortalecer las finanzas del ISSSTE. Eso no sucedió y posteriormente se argumentó que el recurso se destinó a atender las urgencias que imponía la pandemia. Está en proceso de revisión el financiamiento de todas las acciones del gobierno respecto a la pandemia, y aun y cuando el destino de esos fondos fue producto solo de una declaración pública, lo que significa que no compromete jurídicamente al anterior gobierno, estamos revisando el destino de esos fondos. Lo ha dicho Guillermo Noriega, que tenemos que ser respetuosos de los tiempos para evitar vicios de procedimiento que permitan o que abran rendijas a los posibles responsables, toda vez que cualquier vicio del procedimiento les da una ventaja a los presuntos responsables. Por eso es que hemos sido sumamente cuidadosos. Pero reitero, sin cubrir, sin proteger absolutamente a nadie que pudiera tener alguna responsabilidad. No me corresponde a mí meter la mano absolutamente por nada. Si alguien cometió alguna irregularidad y se sustenta en las diversas auditorías en curso, el gobierno actuará en consecuencia. Son muchos años de compromiso como para venir a ceder en una complicidad ante aquellas que cometieron alguna irregularidad. Jóvenes
Gracias, les aprecio mucho la atención.